Según Bloomberg, el desarrollo del remake del videojuego Star Wars Knights of the Old Republic ha sido pausado indefinidamente por la existencia de disconformidades y discusiones internas en Aspyr por el progreso del juego en sí. Dicho medio afirma que se mostró una demo interna del Knights of the Old Republic remake a Lucasfilm y a Sony y parece que no recibió una opinión positiva, lo que llevó a los mandamases de Aspyr a comunicar a sus empleados que el proyecto se iba a pausar y que la compañía iba a buscar nuevos contratos y nuevas oportunidades de desarrollo. Es más, Aspyr despidió a Brad Prince, el director de arte, y a Jason Minor, el director de diseño del juego, aunque este último ha declarado en sus redes sociales que el despido fue inesperado, lo que puede añadir más leña al fuego si cabe. La película Peter Pan and Wendy ha recibido la calificación PG por su violencia, peligro y elementos temáticos. Según el medio árabe Al-Kabas, la película Thor Love and Thunder ha sido prohibida también en Kuwait por la inclusión de personajes gays. Por otra parte, Identity Magazine afirma que seguramente sea prohibida también en Egipto y en Arabia Saudí y que en Malasia está a punto de posponerse de manera indefinida. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones al respecto. Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la película Pinocchio, una de las nuevas versiones de la historia de Pinocho hecha con animación stop motion y dirigida por Guillermo del Toro, que tendrá un estreno limitado en cines en noviembre de este año y ya en diciembre llegará a Netflix, sin especificar qué día en concreto. Según Bloomberg, el GTA 6 tendrá una protagonista femenina jugable, algo que ya se ha rumoreado varias veces, lo que da a entender que en esta ocasión habrá otra vez más de un personaje protagonista. Es más, afirman que estos dos protagonistas son ladrones y tendrán una relación al estilo Bonnie and Clyde. En cuanto al escenario principal del juego, estará ambientado en una versión ficticia de Miami, algo que Rockstar ya exploró con el Vice City anteriormente, y tienen planeado meter nuevos mapas tras su lanzamiento. El GTA 6 lleva desarrollándose desde 2014, poco después de que se lanzara el GTA V en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y no se lanzará como mínimo hasta 2024, ya que han empezado a ralentizar el desarrollo por los cambios internos culturales y para evitar que sus desarrolladores sufran crunch. Os seguiré informando de los detalles del GTA 6, así que apoyad este vídeo con un buen like y suscribiros al canal para estar al tanto. Ha confirmado en Twitter que la sexta temporada de Rick y Morty se estrenará el 4 de septiembre de este año. Todavía no han detallado cuántos episodios tendrá la nueva temporada, así que en cuanto se confirme os informaré. Amazon ha lanzado un nuevo tráiler de la película Samaritan, protagonizada por Sylvester Stallone, que se estrenará el 26 de agosto de este año en Amazon Prime Video. PlayStation y Sony han revelado la nueva lista de juegos gratuitos para los usuarios del servicio de suscripción PlayStation Plus para el próximo mes de agosto. Los juegos son los siguientes: Yakuza Like a Dragon para Play 4 y Play 5, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 para Play 4 y Play 5 y Little Nightmares. Estará solamente en Play 4. Los tres se podrán reclamar desde el 2 de agosto hasta el 6 de septiembre de este año. Por otra parte, han anunciado que a lo largo de este año el resto de entregas de la saga Yakuza también estarán disponibles en la plataforma. En primer lugar, el Like a Dragon llegará junto al Yakuza 0, el Yakuza Kiwami y el Yakuza Kiwami 2. El resto de juegos llegarán en una próxima tanda más adelante, aunque hay que matizar que no todas estarán disponibles en el mismo nivel de suscripción, ya que todas las entregas menos el Like a Dragon no estarán disponibles en el nivel Essential. El Yakuza 0, el Yakuza Kiwami, el Yakuza Kiwami 2 y el Yakuza 6 cuando sea lanzado estarán disponibles en los niveles Extra y Premium, mientras que el Yakuza 3, 4 y el 5 estarán solamente disponibles en el nivel Premium. Electronic Arts ha lanzado el primer tráiler del gameplay del videojuego FIFA 23, con el que ha mostrado las novedades jugables del mismo y profundizado en la tecnología HyperMotion 2, que se lanzará el 30 de septiembre de este año para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia
y Nintendo Switch. El actor Taron Egerton ha matizado sus declaraciones sobre esa reunión con Marvel Studios que confirmó el mes pasado. Muchos medios dieron por hecho de que había mantenido esa reunión recientemente y que estaban hablando sobre el papel de Lobezno en el UCM, pero Egerton ha añadido en una nueva entrevista para Switch Universe que esa reunión con Marvel Studios tuvo lugar hace 4 años. Y por otra parte, en una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, ha afirmado que sí salió un personaje en la reunión, pero no era Lobezno. A pesar de estos matices, ha afirmado que sigue sin cerrar ninguna puerta para interpretar a Lobezno en el UCM. Según el periodista de Deadline Justin Kroll, Marvel Studios tiene planeado rodar la película Avengers The Kang Dynasty antes de que otro director u otra directora coja las riendas de la dirección de Avengers Secret Wars, lo que significa que no se rodarán simultáneamente como sí pasó con Infinity War y Endgame, y que Destin Daniel Cretton no será el director de Secret Wars. Ahora queda por confirmar quién dirigirá Secret Wars, así que dejadme vuestras apuestas en los comentarios. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha confirmado en una entrevista para The Hollywood Reporter que la película Fantastic Four no será una historia de orígenes del famoso grupo de superhéroes, ya que la misma la conoce mucha gente, lo que quiere decir que seguirá el mismo plan que con el Spider-Man de Tom Holland, sin explicar ni mostrar el origen de sus poderes. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias, que os leo.